Hola, hoy hablaré sobre el proceso de establecimiento de políticas y adquisiciones. Soy el profesor Hyun-Yong Park del Departamento de Comercio Internacional de la Universidad de Mujeres de Deokseong. Hoy hablaré sobre el panorama general de las políticas, el proceso de desarrollo de políticas y el proceso de desarrollo de políticas detallado en 4 etapas. Y trabajaremos juntos en el diseño del proceso general relacionado con esta política de adquisiciones. En primer lugar, echemos un vistazo a las políticas con las que se trabaja. Política significa que el gobierno toma acciones deliberadas para resolver un problema social. Así que tenemos que establecer una meta para el estatus social más deseable a los ojos del gobierno. Y la más efectiva y eficiente de las diversas herramientas de política para lograr ese objetivo es una serie de procesos en los que el gobierno lo establece y lo logra. Entonces, la política es el acto del gobierno que asigna con autoridad los recursos o valores de un país. Al final, toda política es una serie de procesos para descubrir los problemas que tiene cada país y resolverlos en el estado más eficiente a juicio del gobierno. En todas las políticas, estos 3 elementos están incluidos: objetivo, instrumento y grupo objetivo. El objetivo de la política representa el estado más deseable de lograr mediante la asignación de recursos presupuestarios y humanos. La política de adquisiciones también es un objetivo de política que finalmente estamos tratando de lograr si hay un problema con el proceso de adquisiciones ahora o si hay una dirección en la que queremos mejorarlo. Quizás el objetivo de la política sea hacer que el proceso de adquisiciones sea más cómodo, rápido y transparente. Y luego tenemos varios instrumentos para lograr la política de adquisiciones. Por eso tenemos que establecer la mejor manera de lograr nuestras metas. Esto es lo que nuestros funcionarios públicos del sector público deberían pensar y estudiar. Lo más importante es que tenemos nuestros clientes de póliza. Necesitamos pensar en las personas que realmente se ven afectadas o afectadas negativamente por esta política. Y necesitamos esta parte donde los beneficios son positivos cuando los clientes de la política, las partes interesadas, lo hacen en su conjunto. ¿Por qué piensa en esta política en el proceso de establecimiento de políticas? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es el instrumento político más eficiente y eficaz? ¿Quién se beneficia de esta política? ¿Y quién se ve afectado negativamente? Hay que pensar en estas cuestiones. En general, toda política consiste en el proceso de formular una política, hacer cumplir la política y evaluar las consecuencias de implementarla. Entonces, como generalmente llamamos a lo que hacen los gobiernos, es la aplicación de políticas y la evaluación del desempeño. Un factor mucho más importante que eso es el proceso de formulación de políticas. Porque si la formulación de políticas y la planificación funcionan bien, la aplicación de las políticas se puede hacer de manera más eficiente y podemos lograr nuestros objetivos mejor en la evaluación de políticas. Sin embargo, en muchos procesos de formulación de políticas, este proceso de formar una agenda para la formulación de políticas y decidir qué hacer específicamente parece ser ignorado en gran medida. Así que hoy vamos a tener una buena comprensión de este proceso de formulación de políticas, especialmente el proceso relacionado con las adquisiciones,
y cómo debemos establecer políticas de acuerdo con los países a través de la teoría y la implementación. El proceso de formulación de políticas consiste principalmente en pasos para la elaboración de la agenda, determinación y la elaboración de políticas. Formular una política es lo primero que sucede. Este problema puede ser un desafío y en algunas circunstancias puede surgir de repente. Entonces, cuando esto sucede, necesitamos definir exactamente cuál es el problema y cuál es la causa subyacente. Si esto no está claro, es imposible resolver un problema fundamental cuando presenta una alternativa a este fenómeno. Así que necesitamos saber cuál es el problema fundamental y si se puede resolver mediante políticas. Y se presentan varias alternativas para resolver este problema. Las partes interesadas, los legisladores y los funcionarios públicos presentan cada uno una alternativa en el sector administrativo. Entre las alternativas, se necesita el proceso de evaluar y seleccionar la mejor alternativa con el mínimo costo y la máxima efectividad. En esta área se deben estudiar las capacidades de nuestros funcionarios públicos y las metodologías para una formulación de políticas más efectiva. Y finalmente, las políticas están estructuradas en gran medida por sistemas, regulaciones o acciones, varios programas, planes y medidas. Así que echemos un vistazo más de cerca a estos tres pasos. He dividido el proceso de desarrollo de políticas en 4 componentes detallados en 3 fases. El primer paso es reconocer el problema, buscar alternativas, determinar alternativas y finalmente establecer políticas. En la etapa de reconocimiento del problema, el papel de nuestro gobierno es curar los problemas de fallas del mercado que surgen porque el sector del mercado no está haciendo su trabajo. Entonces, básicamente, debemos estar al tanto de una serie de procesos en los que los gobiernos hacen lo que el sector privado no puede hacer sin violar al sector privado. Entonces, el papel principal del gobierno es cuando surgen problemas sociales, y sin embargo, cuando las funciones del mercado no logran resolver este problema, el gobierno interviene. Y esa es la forma en que se considera la política en primer lugar. Y el segundo paso es buscar alternativas. La etapa de búsqueda de alternativas es sobre por qué este problema ha provocado problemas sociales, factores externos e internos y el análisis de este estado. Y se recopilan opiniones y se resuelven las razones fundamentales por las que ocurrió el problema. Cuando averiguamos cuál es el problema, esto conduce a posibles soluciones. Por eso se llama buscar alternativas. Entre las muchas alternativas propuestas, se dice que el paso de evaluar las alternativas por comparación mutua es una decisión. Generalmente, se toman decisiones alternativas para comparar alternativas en 3 áreas: desempeño económico de la política, viabilidad técnica y viabilidad de la política. Y en lugar de que el gobierno decida unilateralmente sobre esta alternativa, necesita un proceso de audiencia pública para recabar opiniones de las partes interesadas y del público en general. Eventualmente, las opiniones de expertos y funcionarios públicos se unen y deciden políticas alternativas. Finalmente, si la política está en vigor, está debidamente legalizada. Y se decide qué harán el equipo y las organizaciones. Y por último, cuando se establece el presupuesto, pasa por un proceso completo de política. Veamos cada uno de estos pasos en detalle con la política de adquisiciones. La primera etapa es reconocer el problema.
Lo que hace el gobierno es no resolver el problema en el sector privado, en el proceso de resolverlo en el mercado, o no toma las decisiones de política que el gobierno piensa o el mercado cree que son deseables para el mercado. Esto también se conoce como falla del mercado o problema social. Hay muchas formas de resolver esto. En el pasado, hemos resuelto problemas sociales en forma de guerras o gobiernos deliberados o decisiones de partidos. Ahora hay una manera de que sea resuelto por el mercado, no por los métodos autorizados del pasado o por la cooperación mutua entre grupos. Sin embargo, es solo cuando fallan los problemas sociales a través de la cooperación colectiva con el mercado que la información vuelve a intervenir en el sector privado, en el mercado. Entonces, se puede decir que crear políticas específicamente, establecer políticas específicamente con presupuestos a través del proceso de formulación de políticas e implementarlas son el último recurso para resolver los problemas sociales. Entonces, si no logra hacer una política que ha establecido, tendrá que trabajar en su experiencia y en un mejor desarrollo de políticas en esta serie de procesos porque hay mucho caos social. En general, los problemas sociales son causados por 6 situaciones diferentes. Esta es principalmente la causa de la falla del mercado y alguna razón para la intervención del gobierno para resolverla. Primero, el efecto externo es una gran parte. El efecto externo se refiere a demasiada producción o demasiada oferta en el sector privado. Por ejemplo, las industrias de contaminación son aquellas en las que el gobierno interviene deliberadamente y las grava y almacena de una manera que emite más contaminación porque la sociedad produce mucho más de lo que necesita. Y hay muchas cosas sobre seguridad pública que no proporciona el sector privado. El papel del gobierno es necesario porque el sector privado no puede proporcionar la salud y la educación sanitaria de forma adecuada. Y el papel del gobierno es poder pagar por cosas como servicios educativos a los más pobres, y el otro es que el sector privado no pueda pagarlo porque la escala del negocio es demasiado grande para costar o gastar demasiado dinero en la inversión inicial. Y hay un papel que el gobierno tiene que jugar en el desarrollo espacial y en la construcción de grandes sistemas. El proceso de operar un sistema o proceso de adquisiciones es en cierto modo una inversión inicial muy alta, educación y apoyo a las operaciones, lo que dificulta que el sector privado continúe sin un mercado. Así que creo que el gobierno debe desempeñar un papel en esta política de adquisiciones. Y creo que hay un papel que el gobierno debería desempeñar si es algo que está sucediendo con urgencia o si el sector privado no puede responder de manera oportuna. Finalmente, si no hay un beneficio inmediato, pero el crecimiento nacional a largo plazo y gran parte de él, como la investigación y el desarrollo, es algo que sucede a largo plazo, entonces el gobierno debe invertir en ello. Creo que estos 6 importantes factores de intervención del gobierno se aplican simultáneamente a nuestra política de adquisiciones. La política de adquisiciones es un proyecto para las necesidades de las personas y la seguridad de la comunidad. Para la generación futura, cuando la estabilización y la ejecución se realice a través de las partes necesarias de las grandes empresas, con interferencia en el gobierno debido a beneficios que ocurren a largo plazo por parte de la nación, y con la idoneidad del gobierno. Pero ahora hay un proceso de contratación pública en muchos países. Pero hay muchos inconvenientes y requisitos en esta área, ya sea que se esté volviendo transparente o eficiente y sobre todo si se está volviendo más cómodo de ver para el público.
Así que el papel del gobierno es abordar este inconveniente. Con tal malestar público, las empresas que se benefician de la participación de las partes interesadas en la política de adquisiciones y las diversas demandas de los expertos relacionados con esto, ahora puede comenzar en serio una sensación de mejora en las adquisiciones gubernamentales. Las políticas de nuestro gobierno se dividen en gran medida en 4 tipos. Podemos ver el rendimiento en un periodo corto o largo. ¿Tiene posibilidad de disputa? ¿Se centra en los beneficios? ¿Se centra en la posibilidad? Quizás la política más sensible es aquella en la que el desempeño a largo plazo es consistente con la posibilidad de conflicto al mismo tiempo. Esta parte de la agenda nacional del gobierno o asuntos de conflicto agudo entre regiones, ideologías o género, o conflicto laboral gerencial y asuntos importantes del gobierno o del país están involucrados. Entonces, cuando nos ocupamos de esto, es una política que requiere que muchos funcionarios públicos dediquen mucho tiempo y previsibilidad a varios escenarios. Por otro lado, no creo que la posibilidad de conflicto sea tan grande, y creo que es una buena situación para un tipo C, donde la actuación es en un largo periodo de tiempo. Por supuesto, existen diferentes sistemas en el pasado y diferentes requisitos en la nueva política de adquisiciones. Por tanto, se esperan algunas posibilidades de conflicto y la oposición de los actores familiarizados con las políticas existentes. Sin embargo, es poco probable que haya mucha controversia en el desarrollo y operación de las políticas de adquisiciones, ya que son beneficiosas en muchos aspectos. Sin embargo, la mayoría de los que se benefician permanecen en silencio. A menudo se sienten incómodos y la minoría que sufre pérdidas se acerca. Así que creo que es necesario monitorear esto en las primeras etapas de la formulación y aplicación de políticas. Por lo tanto, es necesario desarrollar una política con algunos detalles sobre quién y qué papel debe desempeñar cada tipo de política. De manera representativa, Corea desarrolló e implementó políticas para introducir sistemas de transporte en países avanzados que funcionan con luces tricolores, pero en el proceso no pudo reconocer los problemas con precisión. Y hay casos en los que se han descartado buenas políticas debido a una consulta deficiente con las partes interesadas. Entonces, cualquier proceso operativo y de construcción sistemática de la política de adquisiciones puede ser problemático cuando no hay una comunicación sistemática. Les daré un ejemplo. En 2011, Corea comenzó a estudiar el sistema de semáforos tricolor para establecer un sistema de transporte avanzado. Antes de que se estableciera la política, hace 2 años, los expertos del Instituto de Transporte de Corea compararon el sistema actual y el sistema de transporte con las molestias de la gente. Se piensa que podemos solucionar muchos accidentes de tránsito. Por eso se anunció como resultado de la investigación de 2 años en 2011 y la reforma del sistema de transporte para cambiar a un sistema de semáforo tricolor enfocado en la Agencia de Policía Nacional. Entonces, como proyecto piloto, se decidió implementar esta parte en Gangwamun, Seúl, durante estos 2 meses y se cambió el sistema general. Sin embargo, en este proceso, los contenidos no se entregaron sistemáticamente a los ciudadanos o conductores de Seúl que usualmente usan Gangwamun. Y los conductores que estaban familiarizados con los semáforos existentes estaban muy confundidos acerca de los semáforos cambiados. Aunque no trajo caos social, obviamente hubo incomodidad en la transición de la familiaridad a un nuevo proceso. En este proceso, algunos conductores se sintieron muy incómodos.
Y estos contenidos se difundieron a través de los SMS y los medios de comunicación, donde se formó la opinión pública de que el sistema de semáforos tricolor era incómodo y que era un desperdicio de presupuesto. Al día siguiente, el máximo responsable de la toma de decisiones de la Agencia Nacional de Policía dijo que los semáforos tricolores eran un sistema avanzado y mejoraban el sistema de transporte en Corea. Y anunció que seguiría adelante con esta parte porque reduciría los accidentes de tráfico. Entonces, por muchos inconvenientes, el creador de políticas dijo que lo revisaría o se tomaría el tiempo para implementarlo con su propia voluntad clara, sin asegurarse de que no hubiera problemas nuevamente, y personas que viven en otras regiones que antes no tenían interés, luego tenían una gran oposición al anuncio y la gestión de la política unilateral del gobierno. Y el partido de oposición, junto con los medios de comunicación y algunos expertos, hicieron un comunicado de prensa muy grande sobre los problemas del semáforo tricolor. Esta controversia eventualmente se convirtió en una disputa política, especialmente en esta área, donde los medios estaban en la escena, esperando que ocurriera un accidente automovilístico. Casualmente ocurrió un accidente de tráfico en una intersección a través de un semáforo tricolor, y no fue un gran accidente, pero esto es lo que estábamos prediciendo y se informó en las noticias durante el horario de máxima audiencia, y hubo mucha reacción del público. El gobierno finalmente celebró una audiencia pública una semana después, donde el 28% estuvo de acuerdo al principio, pero después la audiencia subió al 51%. El público comenzó a comprender y simpatizar con la efectividad de esta política, pero como resultado se terminó la política de semáforos tricolor. Si ve la situación de Corea ahora, puede ver que los semáforos tricolores están operando en algunas áreas. Porque en realidad es cierto que se ajusta al sistema de transporte avanzado y tiene el efecto de reducir los accidentes de tráfico. Sin embargo, en 2011, el sistema de luz tricolor finalmente reunió la opinión pública y el anuncio unilateral del gobierno. Con el esfuerzo del gobierno para resolver el inconveniente, y porque no hubo audiencias públicas ni opiniones públicas, este es un caso que no ha logrado ejecutar una buena política. La política de adquisiciones de Corea del Sur también es, de hecho, una explicación de la conciencia problemática y la entrega de información precisa a las partes interesadas y los beneficios para las personas en esta fase inicial y con capacidades que aparecen al operar predicciones y alternativas sobre problemas. Cuando estas partes no están bien equipadas, aunque sea una buena política, porque existe la posibilidad de que no funcione de manera efectiva debido a inconvenientes, creo que la gente tiene que intentar comprender la política. Lo siguiente es la etapa de encontrar alternativas. La etapa de encontrar alternativas es un paso para recopilar análisis ambientales externos, comprensión interna y por qué ocurrieron estos problemas. Así que hay grupos legislativos, administrativos y de expertos que pueden presentar formalmente esta alternativa. Y en estos días son los participantes informales de la política los que son mucho más importantes. Entonces necesitamos un proceso para recopilar contenidos y alternativas a esta política a través de grupos de interés, partidos políticos, medios de comunicación y sobre todo expertos profesores en la materia.
Entonces, el proceso de persuadir a la legislatura que hacemos a diario no es solo el proceso de proponer alternativas, sino también el proceso de escuchar y recopilar informaciones con anticipación para las relaciones con los medios, relaciones profesionales y persuasión del público detallada en general y las partes interesadas. En la siguiente etapa, si Corea quiere introducir esta política o política de control, necesitamos asegurarnos de que no haya problemas o limitaciones en la implementación de esta política. Y debemos observar los diversos entornos que pueden surgir cuando establecemos e implementamos esta política y debemos respondernos a ellos. Muchos de los factores que debemos considerar acerca de las medidas políticas son principalmente el caso de países en un entorno similar al nuestro en el pasado, como Corea, que se conoce como evaluación comparativa, y cuando ya hemos establecido y operado un sistema para las políticas de adquisiciones en otros países, necesitamos estudiar el caso con precisión. Este proceso que estamos haciendo ahora es el proceso de revisar el caso de un país exitoso y establecer políticas detalladas para nuestro país. Y toda política necesita evidencia para la formulación e implementación de políticas, así que necesitamos acumular los datos y analizarlos de varias formas. Y sobre todo, necesitamos conocer las características de nuestro país. Por eso es imperativo tomar medidas para revisar lo que piensan las partes interesadas al establecer e implementar políticas. Por eso, muchos países han establecido un sistema de comentarios públicos. El sistema de comentarios públicos regula tan bajo que las opiniones de las partes interesadas deben recopilarse, implementarse y ejecutarse. En Corea, cuando se establece una nueva política, debe anunciarse antes, con un tiempo de 30 a 60 días sobre positividad o negatividad a través de correo electrónico, correo postal o directamente a las partes interesadas. Y se debe dar una retroalimentación al recibir la opinión y cómo responder a la opinión. Así que hay un proceso que se ha establecido para asegurar que todas las políticas tengan el mandato de ser verificadas una vez más y que no haya personas que se vean afectadas negativamente por los efectos negativos que no hayamos considerado. Esto también es parte del proceso de formulación de políticas, por lo que es algo que debemos hacer en el proceso de asignación de tiempo o en el proceso. Lo siguiente es la etapa de decidir alternativas sobre la política. Así que se trata de restringir la política, considerando primero la importancia y la proporción de muchas alternativas, y luego cuál de ellas debería elegirse. Entonces, en Corea, el paso de decisión alternativo es ver qué elementos deben verse legalmente. Para proporcionar la base para esto, y el presupuesto final se gasta, por lo que debe presentarse después de la legislación de la Asamblea Nacional y cumple lógicamente determinadas condiciones. Generalmente, dos elementos se ven principalmente en la etapa de formulación de políticas: la efectividad y viabilidad. Si no se aprueban estos dos niveles, las políticas no se pueden legislar como políticas. Entonces, si miramos los detalles primero, podemos analizar las opiniones de expertos y personas en el proceso de decidir alternativas. Así que se estableció el proceso de Corea, que se llevó a cabo en un proceso de política con un presupuesto muy importante y grande. Las encuestas de expertos son operadas 2 veces con opiniones de los ciudadanos y fue un rumbo para decidir la política de un gobierno local. Si instalar en el terreno o instalar en un lugar aún más alto. Entonces, lo que fue muy controvertido fue que presupuestarlo era mucho más efectivo
Y debido a que ha sido controvertido entre los expertos, las personas y las partes interesadas a su alrededor, si instalarlo en el suelo en relación con la utilización y el turismo, o si tiene la necesidad de hacerlo conveniente para la gente. Estos planes fueron encuestados a expertos y personas, y la determinación de la política se basaría en el resultado de las encuestas. Sin embargo, un resultado como este puede ser una base importante para decidir alternativas. Entonces, en general, hay cuatro modelos de decisiones alternativas en teoría: modelo racional, modelo irracional. Y en el modelo irracional hay un modelo de satisfacción, un modelo progresivo y un modelo de economía conductual. Por lo general, en economía, debido a que se asume la racionalidad, el modelo racional es revisar la economía, la política y la viabilidad de cada una de las alternativas para todas las políticas limitadas y luego decidir la política óptima. Pero ahora hay muchas restricciones, limitaciones de tiempo y limitaciones presupuestarias, por lo que hay un modelo de satisfacción que el público elige para tener alguna consideración preferencial sobre la base de la racionalidad. Y el modelo progresista está operando en muchos países. Es un modelo progresivo para calcular el inconveniente actual y hacer una política que solo resuelva el mayor inconveniente. Y por último, el modelo irracional es una política para recopilar las opiniones de la gente sobre una política que nunca existió y una política que será revisada nuevamente. Entonces, en Corea y en muchos otros países hay un estudio de viabilidad para tomar decisiones sobre políticas. La viabilidad de esta política se conoce como viabilidad económica, y luego tenemos la viabilidad integral que combina la viabilidad económica y política. Opera como una serie de procesos que eligen la mejor de muchas alternativas políticas. Estos contenidos son profesionales, pero déjenme explicarles, creo que le ayudaría a tomar decisiones políticas si conociera el proceso y el camino a seguir. La viabilidad se puede clasificar en tres tipos. Primero, la viabilidad política, luego la viabilidad económica y luego la viabilidad técnica. La viabilidad económica es bastante importante. La viabilidad económica es que cuando una empresa comete un error, tiene que llevar a cabo un gran proyecto que tiene los beneficios y ganancias de las personas en lugar del costo de implementar la política. Se necesitan muchos sectores comerciales, pero muchas políticas están en proceso de ser descartadas en el interín cuando se determina que los beneficios en la gente no son tan grandes en comparación con el presupuesto que se gasta. Sin embargo, cuando la viabilidad económica es baja, pero la necesidad de la política se revisa una vez más en el área de validez de la política, se vuelve a revisar en términos de viabilidad política. ¿Es esencial el apoyo del gobierno? ¿Es coherente con las políticas existentes? Y tenemos que revisar los riesgos al promover una política, porque las decisiones se toman considerando la viabilidad económica y la viabilidad política. Y en el caso de proyectos donde se construyen algunas carreteras, se construyen presas o se construyen instalaciones a gran escala o se incluyen factores técnicos en el proyecto, la viabilidad técnica debe revisarse por separado. ¿Es apropiado este proyecto? ¿Puede tener éxito? ¿Se propone un proyecto similar? Se revisan elementos como estos. Entonces, cuando estos contenidos se revisan uno por uno, generalmente se realiza un análisis de costo-beneficio sobre la viabilidad económica. El beneficio se estima y los beneficios incluyen al menos 30 años o una instalación con una vida útil prolongada de aproximadamente 50 años, que es el beneficio de estimar los diversos beneficios que las personas recibirán en el futuro. Y en términos de costo, si quiere construir u operar algo, si quiere construir un gran terreno, si quiere comprar esa parte o si necesita construir un sistema.
El costo se suma a los próximos 30 a 50 años después de incluir los costos de construcción del sistema. Entonces, es económico cuando los beneficios son grandes comparados con los costos. Se incorporan tantas políticas y se analizan los costos para impulsar el negocio cuando la relación costo-beneficio es mayor que 1. Y en algunos casos hay proyectos de los que es difícil hacer un seguimiento de las transferencias y los gastos. Es como la industria espacial, donde hay un beneficio específico que está fuera de control, o el costo se gasta en exceso. Por lo que cuando se hace un análisis de costo-beneficio, el costo es mucho mayor. Hay un análisis sobre el efecto en el costo en lugar de un análisis de costo-beneficio, o qué tipo de contenido normal es más importante, y el otro específicamente debería ser realizado por el sector privado, que originalmente es un negocio del sector privado. Cuando lo hace el gobierno, tiene que revisar un análisis adicional sobre la rentabilidad, porque si es una parte constante de dinero del gobierno, no es apropiado hacer este negocio. Entonces, estamos tratando de analizar más la rentabilidad porque el gobierno no está en condiciones de hacerlo. Entonces, en términos de análisis económico, he estado involucrado en muchos proyectos, pero la dificultad es estimar la demanda. No es fácil estimar cuántas personas usarán el sistema y cuántas personas se incluirán en él. He dado ejemplos sobre la demanda de transporte y las tarifas del agua a través de la construcción de presas. Son proyectos con mucho menos en los costos. ¿Cuántos vehículos se necesitan para operar esta carretera? ¿Se utilizarán vehículos o autobuses? ¿Se utilizarán camiones? Estos no son fáciles de predecir, por lo que se necesitan más detalles. La estimación de la demanda en el futuro también es muy importante para que se establezca un sistema de adquisiciones de política de adquisiciones. ¿En qué medida el artículo incluirá contenido sobre adquisiciones? ¿Incluirá servicios básicos y varias formas de otros bienes? ¿Qué cantidad de productos se utilizará? Según estos contenidos, los beneficios se pueden exponer a través de la estimación de la demanda. Este es un factor muy importante. Y ahora en el caso de los beneficios, hay beneficios directos e indirectos. Porque hay una parte que aparece inmediatamente cuando haces un negocio y hay beneficios que aparecen de forma indirecta, adicionalmente de una forma repentina. La estimación de beneficios incluye todos los beneficios indirectos con este contenido directo. Por ejemplo, cuando se está construyendo una carretera, debido a que los automóviles pueden operarse en un periodo de tiempo rápido, hay una reducción de costos y una reducción del tiempo en los automóviles en operación. Y debido a que se establecen carreteras grandes, esto reduce los accidentes, lo que reduce la mortalidad. Y entre los factores más cualitativos, estar cómodo, llegar a tiempo, estar seguro, también son beneficios. Y los factores indirectos pueden incluir la reducción de la contaminación, la activación de las áreas circundantes y la mejora de los defectos. Cuando construimos un sistema de contratación pública, ocurre lo mismo. Si se reduce el costo, si se reduce el tiempo, si se aumenta la transparencia, si se operan más productos a través del sistema de contratación pública. Entonces, más empresas pueden participar, reducir el tiempo y los costos de preparar documentos o de esperar se pueden reducir, por lo que todos pueden estimarse como beneficios. Asegúrese de considerar estas cosas al estimar los beneficios. Los costos deben ser transparentes. Los costos se estiman cuando se compra el terreno, cuando se establece el sistema o se realiza el mantenimiento y la reparación, así que asegúrese de calcular los costos con precisión. Entonces, cuando modifica el beneficio y el costo, cuando la relación costo-beneficio es mayor que 1, el beneficio es mayor. Entonces, está convencido de pasar al proyecto. Y esto se usa de varias formas. Incluso al determinar el costo a través del valor presente, a través del valor neto y la razón de ingresos internos, el beneficio es mayor que 0.
Y cuando mire los retornos, si cree que son más altos que los de la persona promedio, debe seguir adelante con el proyecto. Cuando se revisa positivamente el análisis de viabilidad económica, se deben considerar pocos elementos. Esta es la viabilidad política, pero ¿está equilibrada esta área a través de este proyecto? ¿Se pueden resolver estos problemas incluso en relación con los proyectos propuestos por el gobierno? ¿Hay malas influencias para el medio ambiente o la adquisición de recursos mientras se procesa este negocio? ¿Hay efectos secundarios inesperados? ¿Podemos revisar el riesgo para resolver esto? Estas cosas deben tenerse en cuenta. En algunos casos, se pueden emitir sobre cultura de defensa o temas urbanos y deben hacerse consideraciones adicionales, además de las viabilidades económicas y políticas para promover un proyecto. Por lo tanto, se debe realizar una evaluación integral del desempeño económico o la identidad, y se debe realizar un análisis de estratificación a través del análisis AHP para ver qué parte debe establecerse más alta. Finalmente, las alternativas deben establecerse por prioridad. En la etapa alternativa, si hay disputas o si hay conflictos en los beneficios y costos, a pesar de los mismos proyectos, hay casos de éxito y fracaso. Así que les he dado este ejemplo. Lo que se ha convertido en un problema en Corea fue la selección del sitio de eliminación de desechos de radiación. Al considerar el beneficio y los costos, el beneficio fue mucho mayor. Entonces se propuso el negocio, pero en este proceso hubo un escándalo sobre quién ejecutaría el proyecto, así que este proyecto fracasó al principio. Pero ahora, en Yeonju, el sitio de desechos radiactivos ha sido instalado y actualmente está en funcionamiento. En el caso de Estados Unidos, Japón, Alemania y Reino Unido, algunos países han tenido éxito y algunos países han fracasado. En conclusión, cuando analiza la viabilidad económica y la viabilidad de la misma política, no debe ser el único en saberlo, pero debe compartirse y debería ser persuadido. Es importante construir una base para apoyar la política de aquellos interesados y quienes se benefician de ella. Se puede establecer un sistema rápidamente, lo cual siempre es un problema en la etapa sistemática de la política del sistema de adquisiciones. Esto se debe a que lo hacen profesionales. Pero las personas que participan y lo usan se sintieron muy incómodas en la etapa inicial. Se dan cuenta de que esto es más cómodo cuando se acostumbran. Pero lo que es más importante que usar el nuevo sistema son las personas que operan el sistema. Entonces, si podemos informar sistemáticamente los procedimientos de capacitación, mantenimiento y el proceso de resolución de problemas aquí, el proceso es muy importante para que podamos sentirlo a través de varios casos y videos. Entonces, creo que es necesario incluir todo esto en el costo del proyecto. La última parte es la etapa de formulación de políticas. Se complementará con un sistema legal y habrá un cronograma para programas específicos y proyectos específicos en ciertas regiones. Entonces se reorganiza el sistema legal, se crean equipos específicos, se aseguran los presupuestos laborales y comerciales de acuerdo con el equipo, y esto eventualmente conducirá a la promoción y operación de políticas en detalle. Entonces, en este punto es la última etapa del establecimiento de la política, donde los contenidos se organizan sistemáticamente con los departamentos relacionados y se establecen planes de evaluación y retroalimentación de los contenidos. Eso es todo para las 4 etapas del establecimiento de una política gubernamental. Es necesario revisar una serie de procesos sobre políticas de compras gubernamentales que nos interesan en estos 4 pasos y revisar con anticipación los temas esperados. Al observar la etapa de reconocimiento de problemas, tenemos que ver si hay problemas en la política de adquisiciones o no. Si hay un problema de transparencia, pero cuando haya más demandas sobre la política en el futuro,
Tendremos que ver si nuestro sistema, si nuestra estructura, si nuestros procesos se pueden manejar con la velocidad del desarrollo económico. No se necesita una política adicional si la política existente es lo suficientemente buena. Sin embargo, si hay inconvenientes, si hay una manera, si el índice de demanda de políticas futuras es mayor, es necesario revisar qué política es mejor mediante el establecimiento de un plan sobre la política de adquisiciones. Y si lo puede resolver un sector privado, lo mejor es dejarlo en manos del mercado, porque la asignación de recursos más eficiente se realiza en el mercado. Hay una razón por la que muchos países tienen políticas de adquisiciones principalmente en el gobierno. Cuando ponemos esto en el sector privado y cuando vemos transparencia, factibilidad y el tamaño de la transacción, podemos encontrar problemas para que el servicio de contratación pública o departamentos relacionados se establezcan para que el gobierno esté a cargo. Entonces creo que el gobierno necesita resolver estas cosas. Y la opción de construir y operar un sistema, especialmente para las políticas de contratación pública. Estas partes tienen que resolverse a través de la tecnología entre las diversas alternativas políticas. Corea tiene éxito en la industrialización a través de TI. Y debido a que muchas partes han logrado transparencia y eficiencia con respecto a la política, hay casos en que la política de adquisiciones se resolvió de manera efectiva en comparación con otros países, por lo que es necesario revisar si estas cosas deben introducirse en su país. Presupuestos, características culturales, propiedades nacionales y la competencia de las empresas debe tenerse en cuenta. Y cuando sistematizamos e introducimos esta política de adquisiciones, necesitamos examinar a quién consultar. Y necesitamos revisar qué procesos pueden decidirse como política. Y necesitamos otros procedimientos según si se puede lograr en un periodo corto, si hay muchas partes interesadas, si debe lograrse en un periodo prolongado, etc. En la segunda etapa, encontrando alternativas, hay un caso del sistema de política de adquisiciones de Corea. Pero también hay muchas otras personas que resuelven problemas sobre la política de adquisiciones en diferentes formas, como en países como Japón, Estados Unidos o Europa. Es necesario analizar varias políticas observando la cultura, la influencia y el sistema centrándose en varias políticas. Entonces, cuando se introduce una política basada en varios casos, pueden ocurrir algunos problemas y hay que encontrar alternativas de diferentes formas. Considerando la urgencia y el nivel del problema, y es importante ver los casos fuera de países con situaciones similares a Corea. En el caso de Corea, Corea revisa las políticas y los negocios de Japón, Taiwán, etc., para resolver los problemas en un área determinada. De manera similar, es necesario verificar primero las políticas en los países cercanos a su país para ver y resolver problemas de manera similar. Ahora hay muchos países que establecen y operan sistemas para la política de adquisiciones. Hay casos en África y América Latina. Creo que existe la posibilidad de revisar estas partes para ver si existe la posibilidad de introducir las mismas formas. También es importante mirar la validez de la política de una manera específica y económica. También puede ser necesario un procedimiento para comunicarse a través de la audición para escuchar las voces de la gente y para estabilizar efectivamente la política al introducir un sistema con alternativas para resolver problemas. Es muy importante minimizar la posibilidad de conflicto y resolver el problema lo antes posible. Así que si necesitara revisar estas partes, derivaría varias alternativas y escenarios y luego encontraría alternativas definitivas. Además, es importante establecer metas en las evaluaciones que se realizarán después del primer año, tercer año, quinto año y décimo a través del sistema legal de Corea.
a través del programa de ejecución y lo que se hará con el tamaño y la organización del presupuesto, que puede ayudar a revisar el contenido general de la política. Hoy les he dado una conferencia sobre la política de adquisiciones junto con el proceso y el contenido de la política gubernamental. Espero que esta conferencia pueda ayudar a mejorar la política de adquisiciones de su país para un gobierno más eficiente. Gracias.